En primer lugar, tenemos el llamado cerebro primitivo o reptiliano, al cual científicamente le otorgaron el nombre de complejo R, básicamente para evitar utilizar la palabra reptil. Este cerebro apareció en las primeras formas de vida de organismos vertebrados hace 500 millones de años aproximadamente, y su función principal es controlar reacciones involuntarias e inconscientes y el pensamiento instintivo para sobrevivir y perpetuar la especie. Álvaro Bilbao, neuropsicólogo español, el cual aconsejo de todas maneras que pueda seguir, leer sus libros y publicaciones, como también ver muchos de sus seminarios disponibles en la internet, señala que este cerebro primitivo tiene 5 funciones básicas. En primer lugar, buscar alimento, que básicamente lo describe como la capacidad de poner en movimiento el cuerpo para encontrar alimentos o beber agua. En segundo lugar, buscar protección, lo que consiste nuevamente en ponernos en acción para protegernos de algún peligro, y las maneras de hacerlo serían huyendo, escondiéndonos o atacando. Antes de pasar al tercer punto señalado por Álvaro Bilbao, quiero que recuerden este punto que acabamos de describir, ya que más adelante veremos que esta reacción, la de protegernos cuando nos sentimos amenazados, es la que muchas veces toma el control en los seres humanos cuando nos sentimos amenazados. Y no necesariamente frente a una eventual situación de vida o muerte, sino que incluso cuando una negociación simple no va en la dirección que nosotros quisiéramos. Ahora, en tercer lugar está la regulación de la temperatura, la cual simplemente es ponernos en movimiento para realizar acciones que nos permitan subir o bajar la temperatura para mantener el equilibrio interno. En cuarto lugar está la regulación del sueño, la cual está de alguna manera ligada a las características recién mencionadas de regular la temperatura. Y finalmente, la quinta función es la de reproducción, la cual responde a la necesidad inherente de todo organismo vivo de perpetuar su especie, y hablamos desde una bacteria hasta nosotros mismos como seres humanos. Si prestamos atención a nuestro alrededor, a las cosas que pasan en el medio en que vivimos, podremos darnos cuenta que las funciones esenciales para sobrevivir y perpetuar la especie, que permitieron la evolución de la vida hace 500 millones de años, e incluso más, aún están presentes en organismos más básicos que el ser humano, pero que son visibles. Ejemplo de ello podría ser el apreciar lo que ocurre en un charco de agua estanca donde hayan muchos pirigüines. Si metemos el dedo o un palo repentinamente y enérgicamente al agua, la reacción de estos organismos será huir del lugar de donde ellos detectan que proviene el peligro, porque lo percibieron como una amenaza, pero para hacerlo no ejecutaron un razonamiento proveniente de un estado de conciencia. Ellos no dicen, cuidado, un dedo o un palo, huyamos. En realidad, la respuesta es automática, que es capaz incluso de ejecutar una bacteria frente a un estímulo de mayor temperatura o a un medio de mayor acidez del que está preparado para soportar. Ahora, en cuanto a la función de perpetuar la especie, o sea, la reproducción, los organismos y sus mecanismos internos se han encargado de sellar en su estructura de memoria e instintos el canje de mayor recompensa. Indistintamente de la especie, la acción de la reproducción es el motivo por el cual todos los organismos que hoy existen han logrado permanecer, adaptando y evolucionando en muchos aspectos, pero nunca reemplazando esta función esencial. Hay casos de organismos o insectos, como las efímeras o la Dolonia americana, que su periodo de vida es muy corto, inclusive menos de 24 horas, y su función principal es solo el aparearse, dejar progenie y morir. Eso sí que es una vida intensa. Pero volviendo a nuestra especie, existen postulados que afirman que nosotros, los seres humanos, somos seres esencialmente reptilianos. Esto quiere decir que el resto de las funciones cerebrales mejoran, complementan y aseguran que las funciones de este cerebro se lleven a cabo. Pero debido a que es un cerebro muchísimo más antiguo, tiene una mayor dominancia en sus funciones. Sin embargo, el concepto de las dominancias los veremos más adelante. Este cerebro ocupa el 5% de nuestra masa cerebral y se caracteriza por no ser un área reflexiva,
no piensa ni aprende, y en su accionar no tiene en consideración ni el pasado ni el futuro. Como respuesta a su función de protegernos, evalúa todo lo conocido como seguro y lo desconocido como peligroso. Evita el dolor y busca el placer o sensaciones agradables de manera automática. Está conformado por el tallo cerebral, los ganglios basales, el sistema reticular y el cerebelo. La razón de nombrar a este cerebro primitivo como reptiliano es porque de todas las especies que pudiésemos apreciar hoy en día, las que en mayor manera evidencian las funciones de esta red neuronal son los cerebros de los reptiles. Por ejemplo, tomemos el caso de un cocodrilo. Si éste tiene hambre y logra conseguir el alimento, pero mientras está comiendo se acerca a su hijo, su hija, su madre o su suegra, ¿qué hará? ¿Cuál será su reacción? Evidentemente intentará de manera instintiva proteger su comida, y si para ello tiene que atacar o incluso lastimar, lo haría sin llegar a ejecutar ningún tipo de consideración frente a sus pares, sean o no familiares, porque su instinto es alimentarse y defender si se siente amenazado. Y en el caso de la reproducción, si al cocodrilo se le activan sus instintos para perpetuar su especie, y el sexo opuesto que tiene cerca o con quien está experimentando tales activaciones nuevamente es su hija, su mamá, su suegra, su vecina, o lo mismo en el caso de las hembras, el reptil no genera consideraciones éticas o conductas que eviten el incesto, que es la práctica sexual con individuos de consanguinidad directa. El cocodrilo solo sacía esos instintos y, al igual que todas las especies, tras ese acto de alta recompensa, lo que en definitiva está haciendo es asegurar la perpetuidad de su propia especie. Más adelante analizaremos con más detalle cómo estos instintos y conductas también están, de alguna manera, seteados e incorporados en nuestras reacciones inconscientes y cómo en muchos casos nos puede jugar en contra o hacernos reaccionar de una mala manera que pensamos que nunca ocurriría alguna vez en nosotros.